La más grande, Aguas de Valladolid, o sea, el Agua de Valladolid y funeraria, que de las que han pasado al sector público en los últimos años. Creo que ha habido esas municipalizaciones, y luego también creo que ha habido en distritos, por poner un caso concreto, estas fiestas, yo creo que en distritos lo que ha habido también es una recuperación política y de la dirección política y municipal de algunos elementos que tienen que ver con la actividad cultural, con las fiestas, etcétera, ¿no? Que no son municipalizaciones, lo que entendemos por una municipalización de un servicio de la limpieza, pero que ha habido pasos. Yo creo también, y esto seguramente Carlos lo tiene más claro todavía, el nivel de restricción que ha habido, ¿no? No solo con contratos blindados y con duraciones muy largas, por ejemplo el de alumbrado público o algunos otros que acaban en el 21, sino también problemas de tasa de reposición, es decir, de crecimiento de la plantilla municipal y de dificultades de avanzar sobre la prestación de nuevos servicios, dada la precariedad de las plantillas en los últimos años, que los ayuntamientos no han parado de perder plantilla y de envejecer plantilla. Por otro lado, las restricciones de los planes económicos financieros de la Ley de Estabilidad a la creación de nuevas empresas, que ha sido una restricción importante. Por otro lado, problemas con subrogación, desde luego la duración de los contratos, yo creo que es un elemento clave, y otro elemento importante es el techo de gasto para cualquier otro pensamiento, otra mirada que tengamos de cara a futuro. Ya veremos cómo queda. Yo creo, en todo caso, lo que sí ha sido positivo, y pensando sobre todo en el sector público municipal, en las empresas municipales, es que viniendo de una crisis muy grande, de tener todas las empresas prácticamente en pérdidas, de tener la empresa municipal de la vivienda habiendo quitado hasta de sus estatutos la promoción de vivienda, de tener MT sin haber comprado un autobús desde el inicio de la crisis, de tener Madrid Destino en una situación calamitosa, lo que ha habido es un reforzamiento importante de todas esas empresas, que han pasado a tener una financiación potente, han pasado a estar en una situación financiera importante, y que este año yo creo que si la intervención general del Estado no nos hace alguna putada, a través de lo que se ha presupuestado en el capítulo 8 en el presupuesto, pues podremos financiar el plan de inversiones de funeraria a muy largo plazo. Tendremos financiación para la renovación de todas las cocheras, además de la flota de empresa municipal de transportes, y tendremos una empresa municipal de la vivienda prácticamente sin deuda. Creo que eso, digamos, no es haber avanzado sobre servicios nuevos, pero que es haber consolidado una situación en el sector público municipal, además de IFEMA o Mercamadrid, que todo el mundo tenía dudas si iban a funcionar financieramente con nosotros, y han estado dando récords y las mejores cifras desde hace mucho tiempo en beneficio, lo que nos deja un sector público municipal sobre el que se puede crecer en el futuro. Yo, en todo caso, creo que lo que toca ahora, y además es uno de los compromisos que tenemos incluso en el acuerdo presupuestario, es un plan de recuperación de servicios de cara al futuro, ¿no? Y yo creo ahí tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Por un lado, tenemos que a ver si conseguimos que el Gobierno central dé pasos claros rápidamente. Tenemos que tener claro cuál es el escenario de restricciones que nos va a poner el marco estatal, ya sea en tasa de reposición, ya sea en techo de gasto, ya sea en modificaciones o no de la Ley de Estabilidad, o en si Madrid sale del plan económico financiero este año. Es decir, tener un escenario a medio plazo más sólido, más previsible, que nos permita pensar con una mirada más estratégica. Y luego yo creo que lo que toca hacer es una reflexión de qué queremos hacer exactamente, ¿no? Es decir, yo creo que hay costes de oportunidad, seguramente no podemos hacer todo, y tenemos que tener claro, digamos, cuál es el diseño del sector público municipal y qué prestaciones tiene que tener el ayuntamiento y cuáles no. Yo creo que nos hace falta un análisis un poco más fino, ¿no? Y también qué cuestiones, o sea, qué elementos el mercado puede gestionar con solvencia, o sobre todo a través de la colaboración público-social podemos poner en marcha, ¿no? Yo estaba pensando mucho estos años en cómo va a funcionar, por ejemplo, un equipamiento como Vallehermoso. Un equipamiento muy complicado, que seguramente tenga que tener una parte de gestión municipal, que seguramente tenga que tener una parte de gestión acordada con la Federación de Atletismo o con alguna otra entidad de la sociedad civil, y que seguramente tenga que tener algún contrato de mantenimiento, etcétera. Por hablar de este distrito, el Centro Cultural de la calle San Bernardo. Es un centro cultural de 3.000 metros, que va a ser una parte centro cultural que sustituye a uno antiguo que teníamos, y va a ser otra parte con una gestión en colaboración con la plataforma Maravillas y con el tejido social del barrio, ¿no? Es decir, cómo empezamos a generar también
un pensamiento sobre equipamientos híbridos, donde hay una participación y una dirección municipal, pero donde hay, digamos, una parte cedida o acordada de alguna manera a través de la ordenanza de colaboración público-social con la sociedad civil, o lo que pueda pasar con la ingobernable, que será algo de ese estilo, ¿no? Yo creo que ese tipo de gestiones híbridas en los distritos va a tender a crecer, es decir, tener menos parte contratada, tener más parte municipal y tener una parte también muy acordada con el tejido asociativo, que puede ser en la programación o en la gestión de algunos espacios o de algunos, ¿no? Pues, aquí el espacio de encuentro feminista, por ejemplo, tiene una parte de gestión municipal y de sostén municipal, que es la gente de servicios sociales de Casino de la Reina, y luego tiene una parte, digamos, abierta a otro tipo de propuestas. Y luego yo creo que lo que toca hacer de aquí a final de esta legislatura, sabiendo que podemos salir del plan económico financiero este año y que podemos, digamos, tener un marco más estable a nivel estatal que nos permita hacer un diseño más estratégico, es qué sector público municipal necesita Madrid, es decir, qué empresas públicas necesita Madrid. El sector público municipal de Madrid, digamos, que no es decir, la foto actual del sector público municipal no es el fruto de un pensamiento estratégico sobre qué empresas públicas necesita Madrid, es fruto de una política muy concreta en los años de crisis. Los años de crisis, cuando MV prácticamente quiebra, cuando quiebra Madrid Espacios y Congresos y tiene que hacer la fusión de 3 empresas en torno a Madrid Destino, es decir, cuando MT entra en dificultades, digamos que la foto actual es esa, ¿no? Pero eso no es lo que debe ser un sector público municipal. Y no se trata solo, en este caso, yo creo, de pensar qué servicios recuperamos, que es importante, o qué empresas podemos pasar a que sean municipales, como Calle 30, que es uno de los retos, yo creo que importantes, sino también qué empresas nuevas o qué diseño institucional tiene que acabar teniendo el ayuntamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, Madrid debe tener o no una empresa municipal de energía que preste servicios que se prestan actualmente desde otros ámbitos del ayuntamiento, pero que igual preste algunos más. O Madrid, una de las cosas que llevamos en el programa era lo del banco público, igual un banco municipal no puede ser, pero seguramente Madrid sí necesite, yo creo que necesita, una agencia financiera, una especie de ICO municipal que nos permita dar garantía o dar crédito a tejido productivo madrileño que sea importante para la ciudad. Digamos que yo creo que es el momento ahora, con un marco digamos, más estable de cara al futuro, de empezar a pensar en ese diseño digamos, más estratégico y más pensado de cara a las necesidades de un ayuntamiento como el de Madrid, ¿no? Que a día de hoy tiene uno de los sectores públicos más pequeños, de que son empresas muy grandes, muy potentes, pero muy pocas empresas para lo que tiene un ayuntamiento normal de nuestro tamaño por ahí. Y luego también, evidentemente, en este pensamiento estratégico hay que pensar prioridades. Es decir, nosotros podemos pensar en hacer 13 escuelas infantiles y 5 polideportivos. Los polideportivos son muy caros de hacer y muy caros de mantener. O podemos pensar que lo que necesitamos son 45 escuelas infantiles y pensar menos, o pensar en otro tipo de gestiones para otro tipo de servicios. Yo creo que ahí la priorización y la jerarquización de las prestaciones que tiene que dar un ayuntamiento va a ser clave cara al futuro. Además, yo creo que, digamos, que nosotros en el anterior programa electoral, en la anterior campaña, podíamos plantear una idea de ciudad, un estilo de gobierno, pero en este lo que se nos va a pedir es que concretemos bastante más y que planteemos, digamos, el esquema de gobierno y el diseño que queremos para el ayuntamiento en el futuro. Yo creo que todos los que estamos en la gestión también hemos visto, digamos, la pérdida de saberes que ha habido en la administración, por un lado por el estrechamiento de las plantillas y por otro lado porque una administración que empieza a externalizarlo todo y deja de prestar servicios, digamos que no es tan fácil volver a prestar un servicio, pierde saberes, pierde capacidades. Y yo creo que es uno de los elementos que todos hemos notado más. Y eso va a ser uno de los elementos de cambio cultural y de cambio, digamos, de la mirada de la gestión que va a haber en el futuro, ¿no? Jesús, el coordinador del centro, siempre me decía de coña, gobernar es contratar. Y es que al final lo que hace una directora de servicios sociales que no ha estudiado para eso, que no es para lo que vocacionalmente, digamos, se ha preparado, es un contrato, otro contrato, otro contrato, otro contrato. Digamos, al final, de lo que tú estás mirando, estás trabajando en el día a día, casi todo tiene que ver con ese tipo de pensamiento y de posibilidades.
Yo creo que de cara al futuro hace falta también un cambio cultural en ese sentido, y sobre todo va a tener mucho que ver con la evolución de las plantillas, ¿no? Yo creo que pensar que con la evolución actual de la plantilla municipal vamos a poder a poder prestar muchos nuevos servicios es complicado. Hace falta, y yo creo que eso va a pasar en la próxima ley, eso seguramente lo tengan más claro, en la próxima ley de presupuestos habrá un cambio en la tasa de reposición que nos va a permitir dar un salto en el futuro. Y luego también en la próxima legislatura todo esto que hemos planteado de la duración de algunos contratos, el contrato de alumbrado público, los de limpieza viaria, ya veremos el de vías públicas si lo resolvemos antes o si lo sería en la próxima legislatura, vencen muchos de los contratos nucleares de un ayuntamiento. Es decir, y ahí hay que ver qué capacidad tenemos realmente de avanzar sobre una prestación directa de los servicios, de avanzar parcialmente, o por lo menos es decir, yo creo que sí se espera de nosotros que en esta propuesta electoral que hagamos, es decir, digamos ya, ajustemos mucho más la propuesta sobre algunos de esos elementos que son sustanciales, ¿no? Que la limpieza viaria es una de las competencias fundamentales de cualquier ayuntamiento, es uno de los contratos con más plantilla, y sobre eso hay que tener una posición lo antes posible. Ya digo que puede ser vista desde muchos puede haber muchas posibilidades, desde crear una empresa de servicios ambientales que recupere alguno de los lotes que están ahora contratados, y lo que se contrate de cara al futuro sean contratos de menor duración y haya una municipalización, digamos, parcial por fases. Puede ser que haya una propuesta de internalizarlo entero. Es decir, digamos que yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que marcar ahora, las prioridades, la concreción sobre algunos de los contratos más importantes y un diseño institucional de qué servicios queremos prestar y qué sector público necesita una ciudad como Madrid, una vez que hemos pasado el momento de apretón y de tener un sector público municipal que no responde a esas necesidades, sino que responde a una situación de crisis coyuntural. Y yo creo que con esas tareas son las que tenemos que definir, son las cuestiones que tenemos que definir de aquí a muy poquito tiempo, de cara a las elecciones, y también a pasos que dar de aquí al final de la legislatura. Seguramente haya posibilidad que de aquí antes de que acabe la legislatura de crear alguna empresa pública municipal, aunque solo sea, digamos, la creación y no mucho más, porque no va a dar tiempo, pero seguramente haya posibilidades. Por parte nada más. Bueno, yo creo que como estamos yo creo que conocemos todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, yo creo que me voy a saltar la parte de hacer discurso hacia afuera, ¿vale? Porque creo que es innecesario. O sea, no voy a aplaudirnos por las cosas que hemos hecho, que las hemos hecho, como bien decía Jorge, las hemos hecho y han estado no exentas de dificultades, ¿no? O sea, todo ha sido mucho más complicado de lo que teóricamente debería ser, en un marco en el que no nos olvidemos que el prestar los servicios públicos de manera indirecta debería ser la excepción, sin embargo se ha convertido en la norma. O sea, la ley de contratos del sector público anterior, también la actual, ha entrado en vigor recientemente, como bien sabéis, o como seguramente sabéis muchas, pues lo que plantea, de alguna manera, es que lo que ocurre debería ser excepcional y no la norma. Y sin embargo, lo que ocurre es la norma. O sea, lo que ocurre es que las administraciones públicas lo que hemos hecho ha sido dejar de lado nuestros compromisos. Y eso es algo profundamente ideológico, que no es diferencia, pero matiz de lo que decía Jorge, no algo ligado a la crisis, en absoluto. Esto viene de mucho más atrás. A lo mejor en Madrid ha sido más exacerbado con la crisis, eso es evidente que hubo vuelta de tuerca adicional. Pero esto es un tema que viene de bastante más atrás, tiene que ver con temas y fenómenos globales, que no me voy a poner yo aquí a hablar desde el punto de vista teórico, pero que creo que las que estáis aquí sabéis de qué estoy hablando. O sea, es buscar nichos de mercado, de rentabilidad, cuando se acaban otros lugares de donde sacarnos los cuartos a la clase trabajadora en todos los lados. Y eso ha respondido a una determinada crisis del capitalismo que va más allá de la crisis de 2007-2008, ¿vale? Porque ojalá hubieran empezado a desmantelar el sector público a nivel estatal, autonómico y local, uno de ellos Madrid, bueno, pues en 2008, porque no les habría dado tiempo a destrozar tanto. El tema viene de más atrás. El tema viene de más atrás, viene de tan atrás como que hay determinadas cosas que en Madrid nunca han sido servicio público y no han sido prestados de manera directa por el ayuntamiento.
Con lo cual, estamos hablando de que es algo que no se puede ni se debe vincular solo a la crisis. Por supuesto, la crisis tiene un papel muy importante en esta situación, pero esto viene de más atrás. Y viene de más atrás y es algo profundamente ideológico. O sea, no es un tema menor. No es un tema puramente bueno, pues de ver cómo se gestiona mejor, si se limpia mejor la ciudad, para que nos entendamos y hablando mal y pronto, hay gente que me dice, ¿se limpiaría mejor un funcionario o una funcionaria que un señor que trabaja por aquí? Que no es eso, que no ese es el debate. Pero para nosotros profundamente ideológico acerca de si hay lucro o no en la prestación de servicios públicos. Lo estoy diciendo un poco a lo bruto, pero creo que aquí nos entendemos todas y todos. O sea, si queremos que haya espacio de rentabilidad privada en la prestación de los servicios públicos. Y eso pasa desde la limpieza hasta la gestión de una infraestructura como M30, hasta nuestros muertos, o la gestión de los polideportivos o quién nos atiende en un centro cultural, ¿vale? Y lo que ha ocurrido es que durante algo más de un par de décadas hemos ido perdiendo batalla. Tiene que ver con la correlación de fuerzas que, en este caso, la izquierda política ha tenido, que en ocasiones ha sido la cooperadora necesaria para que ese tipo de situación se haya producido. No le podemos echar solo la culpa al Partido Popular, ni bueno, a Ciudadanos no ha tenido tiempo, pero a esa derecha que conocemos, pues, bueno, pues de poder haber desarticulado ese creerse que los servicios públicos deben ser prestados de manera directa, ¿vale? Eso no es solamente culpa, ya digo, del Partido Popular, ya digo, porque estamos aquí. Si estuviéramos con un cordón de gente, diría que la culpa fue de Esperanza Libre de Gallardón solo, pero no solo fueron ellos, porque el tema es, pues, ahí también sabéis que nuestros primos del PSOE, pues todo el daño que han hecho a la hora de no creerse la prestación de servicios públicos de manera directa. Y ese tipo de situaciones pues son los polvos de los cuales vienen los lodos actuales. Creo que esos antecedentes es importante que los tengamos, sobre todo para hacer esa planificación que es imprescindible tener acerca de qué es lo que queremos hacer. Porque yo creo que las dificultades, cuando trabajábamos en el programa electoral, parece que fue ayer, pero hace 4 años, por estas fechas, había gente ya trabajando en ideas y en cosas, y tampoco partíamos de cero, porque había gente que bueno, pues que llevábamos currando en este tipo de historias políticas en algunas de las instituciones de otros lados, pues muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues llevábamos trabajando todo ese tiempo y teníamos claro que no íbamos a llegar al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, y nos íbamos a encontrar contratos facilones de rescindir, o contratos que no tuvieran determinadas cláusulas complejísimas desde el punto de vista de una rescisión a bajo coste, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que no sabíamos que existía una ley de estabilidad presupuestaria o unas tasas de reposición y unos obstáculos y un marco legal claramente hostil. O sea, es que eso lo sabíamos. Aún así nos pusimos unos objetivos ambiciosos. Y por eso yo, en este marco, no por ahí fuera, no escribiendo un artículo en el periódico de tirada ni nada, en este marco os digo que nos hemos quedado por debajo de lo que deberíamos haber hecho. Y que estaba a nuestro alcance llegar más lejos, y que no lo hemos hecho. Y que en este marco digo que eso es culpa única y exclusivamente nuestra. Nuestra, no porque los otros, los de fuera, no hayan puesto todo en el asador, toda la carne en el asador, para intentar impedirlo. O sea, evidentemente el marco legal ha sido especialmente hostil, no con cualquier ayuntamiento, sino con los ayuntamientos que teníamos una determinada posición. Pero mira, con Medinasidonia, que es un ayuntamiento más pequeñajo, pues también lo ha sido a la hora de intentar evitar que tuvieran determinadas empresas públicas. Han tenido batallas hasta judiciales que han ganado. El compañero Santiago, que algunos conoceréis, no sé, algunos es compañero mío de Izquierda Unida, pero nuestro, de algunas que estáis aquí, pero digamos que ha ido por muchísimos sitios contando su pequeña experiencia, porque Medinasidonia no es Madrid, está claro, no es Madrid, pero ha demostrado que jurídicamente y desde el punto de vista económico, incluso con este marco, es posible hacer ciertas cosas. ¿Lo podría haber hecho Madrid? ¿Lo podría hacer Valladolid? ¿Lo podría hacer Barcelona? Pues sí, somos ayuntamientos que no, como Medinasidonia, no solamente no tenemos mayoría absoluta, como puede tener el compañero o ha tenido el compañero en el pasado, para poder construir determinadas realidades, pero el obstáculo, el marco legal, que digo yo que es hostil, que no lo digo yo, que lo decimos todas y todos los que estamos aquí, ese marco hostil también opera con los ayuntamientos bueno, pues que están en otra situación, independientemente de la mayoría política que se tenga. Por lo tanto, yo creo que
yo creo que sí que es positivo y que nos ayuda a avanzar el reconocer que no hemos sido los audaces que deberíamos haber sido. Pero eso también pasa por reconocer que hay más gente que tiene que ser audaz, no solamente el gobierno municipal. Por ejemplo, los sindicatos de clase. Los sindicatos de clase necesitamos que sean muchísimo más audaces de lo que han sido. Por ejemplo, en el contrato de recogida de basuras. Y lo digo, vuelvo a repetir, en este marco. No me lo tuiteéis porque si no, no tiene mucho sentido. Está grabando. Me da igual. Danos la cámara. No, me da igual. Pero que yo lo he hablado con los compañeros y los hermanos y las hermanas de los sindicatos de clase. Claro, que tienen el lógico miedo que tienen trabajadores y trabajadoras a la hora de determinadas luchas y peleas, con un marco legal hostil y demás. Pero daos cuenta que afortunadamente lo más duro de esta crisis ha seguido operando el Estatuto de los Trabajadores en algunos artículos, por ejemplo como el 44, que nos permitía, nos sigue permitiendo en el momento actual, ser audaces a la hora de conservar puestos de trabajo. ¿Vale? Porque al final lo que se hace con la licitación de determinadas cosas esto es pasar, lo que estamos licitando son personas, no prestamos servicios. O sea, los contratos que hacemos, marcos integrales, en el ámbito distinto sabéis a lo que me estoy refiriendo. Cuando hacemos un contrato marco integral para las personas que prestan servicios en los centros culturales, estamos licitando personas. No hay una unidad productiva tipo máquina, no estamos haciendo. O sea, la empresa que se presenta a la licitación puede estar radicada, no necesariamente en un paraíso fiscal, puede estar en un tercero sin ascensor en lavapiés en 20 metros cuadrados y con un puto ordenador. De hecho, podría estar sentado en un parque con un teléfono móvil. O sea, no precisa de ningún tipo de herramienta adicional que justifique el hecho de que se trata algo que no está incluido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Que lo que dice, de alguna manera, es que si tú traspasas eso, o sea, si lo que fundamentalmente están contratando y traspasando son personas, las personas están blindadas. Y estamos en el marco legal hostil, y eso es así. Es así. O sea, es así. Es así, y las sentencias en los juzgados de lo social terminan diciendo que es así. Entonces, lo que ocurre es que, joder, que hay conflicto. Y también os digo, el conflicto que esperábamos. ¿Qué esperábamos? Que no lo va a ver, que no lo fuera a ver. Esperamos que no lo vaya a ver un gobierno del PSOE. O sea, compañeros, lo va a ver. Siempre lo va a ver. Otra cosa es que no. Tanto como con Montoro lo va a ver, pero con Montero habrá conflictos. Porque nunca van a llegar. Nunca. Vamos. Y malo sería que estuviéramos pensando, desde mi perspectiva pública, que estuviera pensando en que tengo los mismos retos a largo plazo y a medio plazo que el Partido Socialista Obrero Español, a mi pesar. Sería si estuviéramos hablando de otro partido socialista obrero. Entonces, como no es el caso, creo que tenemos que esperar que va a haber conflicto, que va a haber dificultades y tenemos que ver cómo con el marco actual podemos llegar lo más lejos posible si de verdad queremos ideológicamente prestar los servicios públicos de manera directa, ya digo, no solamente por una cuestión ideológica, sino porque además supone de alguna manera incluso algo contradictorio con las propias prestaciones de servicios públicos a la que nos aboca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que dice, entre muchísimas cosas que dice, es que lo que hay que hacer, lo que hay que primar, es que hay que prestar los servicios de la manera más eficiente desde el punto de vista económico. Pues para los ayuntamientos lo más eficiente desde el punto de vista económico es quitar el margen empresarial, el lucro absolutamente legal, lógico, defendible desde el punto de vista de la óptica capitalista, y el IVA. Así, solamente esas dos cosas suponen que cualquier municipalización que quisiéramos hacer, podríamos enmarcarla en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y empaquetarla políticamente en una ley que aborrecemos todos los que estamos aquí. ¿Vale? Pero tiene toda la lógica del mundo que incluso con esa ley, incluso que nos opusiéramos a que se cambiara esa ley para poder municipalizar todo. Entonces, no la broma, es pura ironía. No quiero que pintemos la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero si nosotros queremos, podemos decir que, oiga, dado que está en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, yo quiero municipalizar hasta, vamos, lo que queráis. Y sin embargo, ese planteamiento no se ha realizado, pero no por Madrid, ni por otros muchos ayuntamientos, entre otras cosas, porque hay un elemento que decía Jorge, que es verdad que se ha producido también una situación en la cual los ayuntamientos se han acomodado a una determinada forma de trabajar. No solamente por la pérdida de talento y la pérdida, porque bueno, a saber si lo habrían tenido alguna vez por las complejidades del actual, digamos,
desarrollo del sistema mundo, ¿no? Pero los ayuntamientos, en general, no les apetece ni a nuestra propia gente, los ayuntamientos, ni a nuestros propios electos y electas. No nos apetece meternos en más problemas. Y ese es un tema que tenemos que ser conscientes, planos, de reconocer. O sea, es más fácil negociar con una empresa y decir, oye, tus auxiliares de información, pues se están tocando las narices, a tener que trabajar con los auxiliares de información y decir, oye, que me están tocando, te evitas, aparentemente, te evitas conflictos laborales, te evitas... Ese tipo de historias operan y han operado a la hora de querer recuperar cosas o no recuperarlas. Y ahora, también nos digo, aquí en familia, y nos viene fenomenal que haya un Montoro que nos joda diciendo que no nos lo deja hacer. Pero yo lo que os digo es que habría que habernos visto si no tuviéramos ese obstáculo, porque había determinadas cosas para las cuales no teníamos obstáculo y no hemos sido audaces para abordarlo. Y eso, ¿qué nos tiene que hacer? ¿Desanimarnos? No, lo que tenemos que hacer es prepararnos mejor para abordar lo que realmente consideremos que es prioritario. Y yo creo que el hecho de sacar el lucro de determinadas, vamos, en mi caso, personalmente creo que hay que llevarlo a todos los servicios públicos, porque todo no se puede hacer a la vez, no podemos pelear en todas las pistas de circo a la vez, pero desde luego la estrategia de la municipalización de la prestación de los servicios públicos debiera haber sido capaz de ser desarrollada y ejecutada en 2 legislaturas completas. ¿Vale? Necesitábamos 2 legislaturas, no estaban esbozados los puntos. Y el equipo de gobierno pues, no hemos sido capaces de ni explicitarlo, ni publicitarlo, ni llevarlo a pleno, ni debatirlo con nuestros socios que apoyaron la investidura de Manuela. No hemos sido capaces, eso es un debe que está en nuestro papel, en nuestro lado. Y ya digo, complicado por la dificultad, los pánicos, los miedos que entran a nuestros compañeros y compañeras de los sindicatos de clase, que son quienes tendrían que habernos empujado más en vez de ayudado a que nos sentáramos cómodamente en nuestra silla. Y luego también otro elemento fundamental, y es nuestra propia debilidad a la hora de ya sabéis que cada vez que cosas que no habían sido jamás portada en los diarios locales lo han sido, o sea, el hecho de que se haya atacado de una manera furibunda y feroz pues cosas absolutamente normales como ir empezando a desarrollar iniciativas comunitarias para potenciar la economía social. O sea, fíjate qué cosa más revolucionaria ha hecho este señor y este señor. O sea, pues fijaros la que nos ha caído encima, simplemente por poner en marcha algo que es una directiva que tendrá que tener en cuenta todas las administraciones públicas en este país, no solamente el Ayuntamiento de Madrid, que nos ha caído de todo, ¿no? Y la gente se la da por caer. Bueno, pues yo entiendo que desde esa perspectiva nos resulta complicado meternos en más jardines, porque al final daos cuenta que es un conflicto, porque en la medida en que despojemos de lucro al sector privado, ¿vale?, para convertirlo en un beneficio que estamos repartiendo riqueza. Y eso, compañeras, ese compañero, lo de repartir riqueza, es algo que hemos pensado mejor dejarlo para otro momento, ¿vale? No pasa nada, pero seamos conscientes de que eso es lo que hemos hecho. En la medida en que los márgenes empresariales pues redunden en que prestamos más servicios públicos porque nos los quedamos nosotros, pues estamos expropiando dinero que nos están quitando previamente. Y esa es la realidad desde el punto de vista de los contratos de limpieza, los contratos de recogida de residuos, los grandes contratos, lógicamente, algunos por las dificultades de prestación, de rescisión, de contratos de larga duración, pero otros han vencido y no hemos sido capaces de recuperarlos, no hemos sido capaces de gestionarlos de forma diferente. Pero claro, es que estamos hablando de empresas, ya sabéis que además fundamentalmente las que se han convertido en receptoras de las licitaciones públicas son empresas que han evolucionado de la pura construcción a los servicios fundamentalmente prestados por las administraciones públicas, y es un queso que les interesa mucho el que se conserve, y sobre todo que también lo que hagan en este caso lo puedan realizar grandes ayuntamientos como pueda ser Barcelona, como pueda ser Madrid, es clave a la hora de desmontar esos mitos. ¿Quién se ha leído el informe del Tribunal de Cuentas de 2011? Que en sus páginas del 90 a la 110 dice claramente, desmonta la idea de que los servicios públicos prestados de manera indirecta, ese mantra que decía Esperanza Aguirre, que nunca ha sido capaz de ir a la fuente, porque son más rentables si los prestas de forma directa que si los prestas de forma indirecta? Eso lo dice el Tribunal de Cuentas, que no es el SOBI,
ni de Madrid, ni del Estado español. Es el Tribunal de Cuentas, o sea, con consejeros de todo el mundo, menos nuestros, ¿vale? Bueno, pues ese Tribunal de Cuentas dice algo bastante evidente, que es, claro, que si tú prestas los servicios públicos de manera directa, eliminas la rentabilidad, el margen privado y eliminas el coste que supone indirecto del IVA, pues estamos en trabajos precarizados, pues con trabajos en los que estuvieran mejor pagados y que permitiéramos pues, bueno, pues tener a gente que sonriera mucho más al final los usuarios de nuestros centros culturales, que son nuestros vecinos y vecinas, son nuestra mejor cara. Cuanto mejor les paguemos, mejor. Pero claro, solo pensamos nosotras y nosotros. Si fuéramos los empresarios que tuviéramos que pagarle a esas personas, pensaríamos que es muchísimo mejor obtener lucro a través de ellos. Y es que es así. O sea, no es porque si fuéramos malos, simplemente formaríamos parte, en este caso, del sistema y necesitaríamos explotar a esa persona. No es un tema de maldad, es un tema de puramente ideológico. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos recuperar los servicios públicos? ¿Queremos prestarlos de forma directa? ¿Queremos además hacerlo con el objetivo que yo creo que se lo comparte hasta Ciudadanos? De prestarlo mejor, queremos prestarse mejores servicios públicos, dar mejores servicios. ¿Es posible? Sí. ¿Con el marco actual es posible? Sí. ¿Es mucho más complicado con el marco actual que con un marco que redactáramos Jorge y yo? Pues coño, claro. Por eso nosotros no somos ministros de nada, pero con el marco actual es posible. Fijaros, incluso con tasas de reposición, imaginaros que el PSOE se pone pues brutote y no cambia el tema de las tasas de reposición y dice que estamos exactamente igual. Hasta la puerta está abierta para decir, oiga, un servicio público que tengo que prestar de forma directa y lo tengo que internalizar por una justificación económica, eso es internalizable y la tasa de reposición es de te lo tiene que autorizar el Ministerio, pero a posteriori, o sea, no te lo tiene que autorizar previamente. Se lo presentas como hecho y es posible. Ahora, ¿qué es un lío? Hombre, pues entre otras cosas, porque ya, imaginaos que el PSOE se pone en ese plan de no querer el tema de las tasas de reposición. Pues claro, muchos ayuntamientos presididos por alcaldes, alcaldesas del PSOE, pues tendrían una circunstancia muy complicada de decir, o sea, lo hace Manuela y no lo hace. O sea, ese tipo de cosas. Pero estamos hablando de otro tipo de historias, no de la posibilidad legal, porque en el ámbito de la doctrina laboral, social, bueno, pues impida o no impida el hecho de una bueno, pues internalización. Tenemos situaciones muy diversas cuando hablamos de municipalizaciones que tienen que ver también con convenios colectivos también muy diferentes. No estamos en lo mismo en tema limpieza, evidentemente, que en tema instalaciones deportivas, con tema otro tipo de sectores más precarios desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero la parte de ventaja es que determinados convenios colectivos, afortunadamente, los más grandes, bueno, pues en realidad, pues están dentro de los que bueno, pues, se produce un blindaje a efectos del trasvase de ese contrato, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tenemos esa cierta ventaja aparte del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Mi opinión ya para acabar es que, dado que es una batalla ideológica, que es una batalla además que tiene muchísimo que ver con las condiciones materiales de la gente, o sea, al final está trabajando para la Ciudad de Madrid de manera indirecta, o sea, no como empleados públicos de manera directa, pero pues, podemos tener pues, entre unas 40 o 45.000 personas fácilmente. No sé si tenéis algunos los últimos que yo manejaba eran de ese orden. Estamos hablando de gente que bueno, pues, está aportando un valor añadido, que eso ya es más, o sea, más dudoso de saber cuánto beneficio están aportando esas personas a las empresas, ¿no? Pero podemos estar en torno a los 5.000 millones de euros fácilmente. Son estimaciones más mías que de nadie, porque soy un friki de los números, pero puedo estar equivocado. Y va a ser difícil que sea menos, podría ser más, pero deseo. Claro, es un pastel, el de 5.000 millones de euros anuales, jodido de recuperar sin voluntad política y sin posición de verdad de esos 5.000 millones de euros. ¿Para qué los queremos? ¿Para tener más de 1.000 millones de euros de superávit y tener 6.000? No, para tener a más gente trabajando, en mejores condiciones trabajando y con unos servicios públicos más adecuados. Herramientas desde el punto de vista de empresas, de necesidad de empresas, pues bueno, pues incluso daos cuenta que la utilización de empresas es para, de alguna manera, superar determinados obstáculos que bien conocemos los aquí presentes, que supone lo que es el funcionamiento directo como ayuntamiento a la hora de la prestación de servicios. O sea, es más fácil contratar desde una empresa pública que en todos los ámbitos, en la
laboral, en el administrativo, en la licitación de cualquier cosa, que desde un ayuntamiento o un organismo autónomo. Sin embargo, la prestación de un servicio público de manera directa deberíamos siempre poner como primera alternativa, la prestación del servicio público directo, no a través de una empresa. Sabiendo que muchas veces al final la vía de la empresa es la que más nos facilita la agilidad en determinadas circunstancias. Por decirlo de alguna manera, yo la limpieza, como primera opción, intentaría que la prestáramos como ayuntamiento, no como una empresa pública que se creara. No por nada, sino también al final todo ese tipo de cosas no es un detalle menor. Prestarlo a través de una empresa pública facilita más los escenarios de salida, que al final, de alguna manera, hay que pensar y tenemos que temer que la derecha, o sea, al final aquí la ciudad baila siempre por muy poquitos miles de votos, va a bailar por pocos miles de votos, a lo mejor yo estoy muy equivocado, e imaginaros que le dejamos un sector público saneadísimo con sociedades anónimas vendibles por parte de Ciudadanos y el Partido Popular, ¿no? No sería un escenario que a mí me apetecería mucho, ¿no? Encima le regalaban a sus colegas, pues bueno, pues determinadas empresas públicas saneadas con el esfuerzo no de Jorge, no de los gestores de las empresas públicas, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad. Entonces, bueno, pues ese tipo de historias, el hecho de prestarlas de manera directa, pues dificultan evidentemente las vueltas atrás que, no nos engañemos, la derecha intentará revertir pues cuando tenga la oportunidad. Esperemos que sea lo más rápido posible.